la clase yo lo guardo y se lo envío a la doctora Pereira. Bueno, ahora les comparto. Primero doy la clase corta, como para entrar en tema, y después nos toca la larga, que es más pesadita. ¿Ven bien ahí? ¿Sí? ¿Mónica se ve? Sí, profe, sí. Ay, gracias, sí, Nicolás. Creo que Nicolás habló. Bueno, todo está sacado del NACIF. Algunos detalles pueden ser de internet o de otros libros, pero la base es de NACIF, como siempre. Bueno, asesoramiento preconcepcional. Como dice la palabra, es preconcepción. Nos va a servir para aquellas pacientes que están buscando un embarazo o que están empezando a planificar embarazarse quizás en este año y hacen una consulta al ginecólogo obstetra para evaluar. Generalmente hacen un control ginecológico y ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que buscar en el asesoramiento preconcepcional. Bueno, acá justamente diferencia prenatal de preconcepcional. Preconcepción son todas las intervenciones capaces de identificar y modificar factores de riesgos médicos, ambientales, conductuales o sociales previo a la concepción, para lograr el mejor estado de salud posible y alcanzar entonces un embarazo con las mejores condiciones. El cuidado prenatal o anteparto es una vez que la paciente está embarazada, previo al nacimiento, y ya engloba todo lo que es la evaluación de la salud materno-fetal. Hoy vamos a hablar entonces previo a la concepción. Los objetivos de este asesoramiento preconcepcional es asegurar que la mujer se encuentre en óptimas condiciones para lograr un embarazo y detectar todos esos factores de riesgo que le decía en la diapo anterior, advertirle a la paciente sobre estos y buscar alguna estrategia para que los modifique, siempre y cuando sean factores de riesgo que podamos modificar, por supuesto. Entonces, va a depender de las intervenciones médicas que podamos hacer, de la evaluación de todos los riesgos que encontremos en esa paciente y de la promoción de la salud, por ejemplo, con la cuestión de las vacunas. Todo eso va a llevar o va a dar el resultado de un embarazo en mejores condiciones. Y quizás un embarazo de alto riesgo lo podemos modificar a bajo riesgo con algunos cuidados. Entonces, va a abarcar una historia reproductiva, la edad materna, los hábitos de vida, las condiciones médicas preexistentes y vacunación. Dentro de historia reproductiva nos va a interesar las gestas previas, el antecedente de abortos, resultado neonatal de embarazos previos, por ejemplo, si tuvo algún parto prematuro y el niño quedó mucho tiempo en la neonatología, si tienen hijos con trastornos congénitos, que suelen manifestarse algunos luego del nacimiento, por ejemplo, pivot, anomalías ureterales, hernia diafragmática, que muchas veces intraútero no se diagnostican estas malformaciones. Pero nos interesa, como para un nuevo embarazo, saber el antecedente. Antecedentes familiares de malformaciones congénitas o enfermedades cromosómicas, por ejemplo, todas las trisomías, aneuploidías sexuales. Dentro de la edad materna tenemos dos rangos. Por un lado, las mayores de 35 y las adolescentes. Las adolescentes suelen tener más riesgo de complicaciones obstétricas y requieren un soporte tanto nutricional como emocional adecuado. La edad ideal de embarazo sería entre los 20 a 35 años, porque no es ni adolescente ni mayor ya. Y a diferencia, las mayores de 35 años tienen más riesgo de anomalías cromosómicas, mayor tasa de abortos espontáneos y malformaciones congénitas fetales. Entonces, dentro del asesoramiento, uno le puede explicar estas cosas a las pacientes. Por ejemplo, la mayor de 35 años que va a presentar más riesgo de que el niño nazca con una anomalía cromosómica o que se produzca un aborto espontáneo solamente por la edad. Dentro de hábitos y estilo de vida, tabaquismo y consumo de alcohol, hay que interrogar a la paciente sobre esto, y por supuesto recomendarle evitar el consumo. En el caso del tabaco, está asociado a complicaciones obstétricas como placenta previa, aborto espontáneo, parto prematuro,
y para el feto y el recién nacido suele producir una restricción del crecimiento y bajo peso al nacer. RSIU que les anoto ahí son las siglas de eso, restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto al consumo de alcohol, está relacionado con muerte intrauterina, también restricción del crecimiento, pre- y postnatal, luego del nacimiento de los niños como van creciendo más lento. Bajo peso al nacer, malformaciones, trastornos del sistema nervioso y de la conducta, que eso también se ve mucho. Después en la etapa escolar se notan trastornos de la conducta en hijos de mujeres alcohólicas. El consumo de drogas también, cualquier tipo de drogas, se relaciona más que nada con restricción del crecimiento y muerte perinatal. Perinatal hace referencia a que puede ser muerte intraútero o inmediata al nacer, dentro de los primeros días de vida. En cuanto a nutrición, siempre hacer hincapié en una nutrición adecuada, evitando los extremos. Por un lado, la obesidad, que va a estar relacionada con diabetes, hipertensión, macrosomía fetal, y por el otro lado, desnutrición, que se va a relacionar a prematurez, restricción del crecimiento, mortalidad perinatal y defectos del tubo neural. Vayan preguntándome, ya me conocen, por ahí muy rápido. Bueno, otro punto importante en el asesoramiento preconcepcional es evaluar las patologías que pueda presentar la paciente y qué fármacos recibe como tratamiento, porque sabemos que en el embarazo no se pueden dar todos los fármacos. Existen categorías de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, que se usan a nivel mundial, donde están divididos los fármacos, fíjense. Los que están dentro de categoría A significa que son seguros, o sea, se han hecho estudios en mujeres embarazadas y no se han encontrado riesgos para el feto en el primer trimestre de embarazo. Y no hay evidencia de riesgo en trimestres posteriores. Los de clase B, también, estudios en animales no han demostrado efectos adversos sobre el feto, pero no hay estudios clínicos adecuados en mujeres embarazadas. El clase C, o categoría C, sí, estudios en animales encontraron efectos adversos sobre el feto, pero lo mismo, no hay estudios clínicos adecuados en mujeres embarazadas. Se puede utilizar evaluando riesgo y beneficio cuando realmente la paciente necesite esa medicación. Generalmente se evita el primer trimestre y si no queda otra, se da. Clase D ya sí presentan riesgos potenciales para el feto. Y clase X mostraron directamente anormalidades fetales, como que suele producir malformaciones involucrados con la medicación. O sea que X es totalmente contraindicado. D también. Hoy en día nos manejamos con A, B y C en algunos casos, como les decía. Acá les puse algunos ejemplos. Clase D es alprazolam, clonazepam, el atenolol, fenobarbital, que se usa para la epilepsia, ácido valproico. Dentro de los analgésicos, el ketorolac también es clase D. Y fíjense las estatinas dentro de clase X, totalmente contraindicadas. Bien. Dentro de las patologías médicas preexistentes, siempre hay que interrogarla sobre la diabetes, porque se asocia a resultados perinatales desfavorables, como por ejemplo abortos espontáneos, malformaciones congénitas, macrosomía fetal, que esto es muy frecuente. Y en el caso de que tengamos una paciente diabética que quiere embarazarse, tenemos que asesorarla con respecto a la educación, a que haga actividad física regular, evaluar el compromiso de órganos diana y suplementarla con ácido fólico previo al embarazo. En pacientes que tengan hipotiroidismo, se puede asociar a abortos, restricción del crecimiento, hipotiroidismo congénito, sobre todo cuando es un hipotiroidismo que no está controlado con la medicación. Una mujer que maneja valores de TSH muy altos, o que tenga una tiroiditis de Hashimoto, bastante difícil de controlar, suele pasar que puedan hacer el niño con hipotiroidismo congénito. Y muerte fetal. Entonces siempre en estas pacientes que nos consultan porque tienen deseos de embarazo, pidamos la TSH.
porque muchas veces el hipotiroidismo saben que es subclínico y no se diagnostica si uno no le pide la TSH. Y en el caso del embarazo es muy importante tener una TSH en un valor menor a 2,5, que fuera del embarazo el valor normal de la TSH es hasta 4. Así que fíjense la importancia de pedir la TSH en esta etapa preconcepcional. En caso de hipertensión arterial crónica, se va a asociar a insuficiencia placentaria, puede haber una preeclampsia sobreimpuesta, o sea, una paciente hipertensa de base que agrega una preeclampsia en el embarazo. Más adelante van a ver bien qué es preeclampsia, pero es una de las complicaciones. Desprendimiento prematuro de placenta. Y en estos casos lo que se hace en esta etapa preconcepcional es modificar la medicación. Fíjense que les puse la mayoría de los antihipertensivos que se usan en mujeres no embarazadas son clase C y D, como los diuréticos, ARA2 y los IECA. Nosotros lo que usamos en el embarazo es alfametildopa o la betalol generalmente. Entonces ahí, bueno, le cambiamos la medicación ya previo al embarazo. En el caso de epilepsia, como veíamos, la mayoría son clase D. Los fármacos empleados se asocian a malformaciones congénitas, en labios, paladar, corazón, sistema nervioso central, y el embarazo a su vez puede afectar la evolución natural de la enfermedad. O sea, la paciente puede presentar una regresión en su epilepsia por el embarazo, por los cambios hormonales y todo el cambio metabólico que implica un embarazo. Por lo tanto, siempre a estas pacientes hay que llevarlas en control con su neurólogo y evaluar que se le baje la dosis de su medicamento a lo mínimo posible. No es que se le quita, porque recuerden que el embarazo puede afectar a la enfermedad, pero se trata de darle la que sea menos agresiva y en menor dosis. También en el asesoramiento preconcepcional vamos a hablar sobre vacunas, evaluar cuáles tiene puestas, le pedimos el carnet de vacunación a la paciente. Las que no tengan vacuna para rubiola se recomienda que se vacunen previo al embarazo, lo mismo para hepatitis B. Hoy en día se están vacunando a todas las embarazadas para hepatitis B, se agregó al calendario de vacunación, se dan las 3 dosis, pero si se puede hacer antes del embarazo, mejor. Y siempre investigar la serología para todas las enfermedades de transmisión sexual y de toxoplasmosis. Entonces, HIV, sífilis, toxoplasmosis, hepatitis B, y se puede pedir para rubiola, si uno tiene dudas si la paciente tuvo o no rubiola, se estudia también, IgG. Profe. Y en caso de que uno estudie la serología para toxoplasmosis y da negativa, siempre recomendar medidas higiénico-dietéticas para evitar la exposición al toxoplasma. ¿Me escuchan? Profe. No, me saltó el cartelito de que tengo conexión inestable a internet. Sí, pero se escucha bien, ¿eh? Bueno. Hay una pregunta, profe. A ver, dale. ¿Sí se escucha ahí? ¿Lucas? Sí. Sí, decime. Yo quería agregar en realidad lo que usted ya dijo con respecto a la hepatitis B, porque en realidad en la mayoría de los libros dice como está ahí que solamente hay que vacunar a las que tienen factores de riesgo, pero como usted dijo, no solamente para las embarazadas, sino que ahora en Argentina está incorporado en el calendario de vacunación para todas las personas sin importar la edad y los factores de riesgo, la vacunación obligatoria y gratuita para la hepatitis B, así que tendríamos que revisar siempre a cualquier paciente que viene y buscar si está completo o no el esquema para hepatitis B y completarlo en caso de que no esté o iniciarlo en caso de que no haya empezado. Perfecto, sí, es verdad. Todos lo sabías del lado de las embarazadas porque lo vivo a diario, pero está bueno tu aporte porque a todos nos viene bien también renovar la vacunación de hepatitis B. Así que perfecto. Y bueno, un punto muy importante en el asesoramiento preconcepcional es indicar ácido fólico. Lo ideal es un mes antes de que suspendan la anticoncepción y lo van a seguir hasta el 3er mes de embarazo. La dosis es de 0,4 miligramos por día para prevención de primera ocurrencia, es decir, en pacientes que no tengan antecedentes de defectos del tubo neural. Y 4 miligramos diarios
en las que ya tengan antecedentes de un hijo que haya nacido, por ejemplo, con espina bífida, mielomeningocele, que son todas malformaciones congénitas del tubo neural. Porque justamente el ácido fólico lo damos para disminuir la incidencia de malformaciones congénitas, que se sabe que son en frecuencia las segundas malformaciones que se presentan en recién nacidos. Están luego de las malformaciones cardíacas. Entonces, esto también es muy importante. Siempre acuérdense indicar el ácido fólico. Profe, sí. una pregunta. No me acuerdo si en el libro o en esa especie de libro aparte que hay en el campus, pero como que mencionaba que o sea, hasta la semana 12 es más o menos la utilidad, pero que muchas veces se suplementa el hierro como todo el embarazo, ya como directamente, como por las dudas. ¿Eso se hace así o se da nomás hasta la semana 12? Se da hasta la semana 12 el ácido fólico y después se cambia a vitaminas y minerales o hierro. Ah, okay. En la práctica, en el sanatorio la mayoría usamos un suplemento que se llama Supradin Pronatal, que tiene de todo, hierro y todas vitaminas, minerales, re completo. Pero si uno diera hierro, porque estás en un hospital donde no hay vitaminas y minerales o la paciente no lo puede comprar, está bien también, porque creo que ya tuvieron la clase de los cambios fisiológicos del embarazo. Recuerden que produce una hemodilución y que hay una tendencia a la anemia. Entonces se suele suplementar con hierro para evitar una anemia. Y si la paciente no llega ya embarazada, también, o sea, también por eso esa duda también va por el cuadernillo esa parte, como que decía que no, una vez que ya estaba, o sea, el embarazo y que no lo buscó y no se enteró antes, como que no tenía sentido darle el ácido fólico, pero sí se le da, ¿no? Sencillo. A ver, si está de 8 o 9 semanas, le daremos un mes de ácido fólico y después se lo cambiamos. Pero si viene la consulta estando de 15 semanas, ya no nos conviene darle ácido fólico, sino hierro o vitaminas y minerales directamente. Gracias. Porque la importancia del ácido fólico es en el primer trimestre. Bien. Profe, sí. Dos cositas. Ahí en el libro también mencionaba el hecho de que quizás, o sea, mencionaba como que la suplementación no era seguro. ¿Podemos recomendarle cambio en la alimentación a la paciente en vez de suplementos o es siempre más seguro el suplemento? No, por eso les decía, vos decís suplemento de vitaminas. Claro, o ácido fólico, porque acá menciona como que ácido fólico también menciona una dieta, la suplementación está como con signo de preguntas. Bueno, lo ideal sería la fortificación de alimentos, como las harinas y demás. Claro. No, lo del ácido fólico para mí se debería indicar siempre, porque... O sea, siempre suplementamos sirve. Sí. Ah, genial. Después, sí, no es obligatorio el suplemento de vitaminas pasado el primer trimestre. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Porque si la paciente lleva una alimentación, como vos decías, completa, adecuada, y uno le hace hincapié en que sea así, no siempre es necesario, porque las vitaminas y minerales lo incorpora a la alimentación. Claro. Generalmente se hace como para ayudarla, y más que nada por el bebé, pero como indicación precisa es el ácido fólico. Quédense con eso. Bien. Y otra cosa, profe, usted mencionó el tema del hipotiroidismo, que baja el valor de corte, ¿no? ¿Cómo sería eso? Si lo puede repetir, por favor. La TSH tiene que ser menor a 2,5 en el embarazo. Ah, bien. Sobre todo en el primer trimestre. Después en el segundo puede ser hasta 3 el valor. Lo van a ver, me parece que tienen en clase de endocrinopatías, hipotiroidismo y embarazo, pero sí, eso pasa frecuentemente. Porque si no estaría embarazada, un valor de 3, por ejemplo, de TSH es normal y uno no medica a una paciente con TSH de 3. Claro. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de asesoramiento preconcepcional? Bueno, es bastante simple la clase, pero está buena. De pelvis o móvil fetal, ¿alguien pudo leer algo? ¿Están orientados más o menos o es todo cero, de cero? Móvil fetal, sí, está en el libro, pero de pelvis, en el cronograma del PAC mencionaba como 2 capítulos de un libro, pero no, yo no pude encontrar ese libro. Y después en el campus pusieron como que ese tema se iba a estudiar de la clase porque no estaban.
en algún libro puntual. Sí, es verdad. Pero sí, un poco de situación y eso lo vimos con la profe Sí, móvil mental, Torres. sí. Está en el Ah, libro. bueno, perfecto, en semio. Sí. Ujú. Bueno, así que eso ya lo tienen un poco. Bueno, pelvis femenina como canal de parto y móvil fetal. Bueno, la pelvis femenina sabemos que es una cavidad osteomolecular, suele tener forma de embudo, más ancha arriba y se va afinando hacia abajo. Y está dividida en dos partes. La parte superior, que es la pelvis falsa o pelvis mayor, que se le llama, limitada por huesos, solamente en la parte posterior y laterales, que acá, a ver si puedo poner el cursor, esta sería la verde, parte posterior y laterales. Y la pelvis verdadera o menor es el canal óseo verdadero del parto por el que pasa el feto y el que se tiene que acomodar, y está completamente rodeada por huesos. Esta pelvis verdadera, a su vez, se divide en tres partes, la parte superior, la intermedia y la inferior. La superior se llama estrecho superior de la pelvis, la cavidad es la excavación pelviana y la parte inferior, con forma de anillo, es el estrecho inferior de la pelvis. Entonces ahora vamos a ir viendo parte por parte. El estrecho superior, esto que está marcado acá con colores, está formado por delante por la sínfisis del pubis, acá, hacia los bordes la eminencia iliopectínea y la línea innominada, por detrás el borde anterior de los alerones del sacro y el promontorio. Acá es donde tiene que apoyarse la cabeza del bebé para que se desencadene el parto, el estrecho superior de la pelvis. La cavidad de la pelvis está limitada por atrás por el sacro, los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos lateralmente, y por delante el isquión y el pubis. Bueno, recuerden que hay distintos tipos de pelvis, la más frecuente es esta, la ginecoide, en mujeres, es la más fisiológica. El estrecho superior suele tener forma de corazón de naipe francés. Las paredes pelvianas se inclinan hacia adentro, como decía, con forma de embudo. Tienen espinas ciáticas romas y un ángulo subpubiano recto. Después está la pelvis androide, que es la masculina, que el estrecho superior tiene forma triangular, espacios sacrociáticos reducidos, espinas ciáticas prominentes y el ángulo subpubiano agudo. La antropoide es más común en personas de raza negra. El estrecho superior tiene forma oval, los diámetros anteroposteriores y escotaduras sacrociáticas son amplias y el ángulo subpubiano es obtuso. Y después está la platipeloide, que es más común en pacientes de estatura baja, que tienen tendencia a tener cuerpos más como robustos. El estrecho superior es de forma oval en sentido transversal. Las paredes pélvicas se inclinan hacia afuera, las escotaduras sacrociáticas son amplias y el ángulo subpubiano es obtuso. Bueno, para que se produzca el parto vaginal, la cabeza tiene que acomodarse a la pelvis materna, permitiendo su descenso a través del canal de parto. Esta acomodación de la cabeza siempre se va a hacer dependiendo de los diámetros mayores de la pelvis, que son diámetros que vamos a evaluar, son varios, que son del estrecho superior determinados diámetros y del estrecho inferior otros diámetros. Entonces, dentro del estrecho superior tenemos diámetros transversos y diámetros oblicuos. Los transversos, el transverso máximo, que es ese, va entre los puntos más distantes de ambas líneas innominadas y mide 13,5 centímetros. Y el diámetro transverso útil o mediano, que es este, es equidistante del pubis y el promontorio. Un equidistante es este, transverso útil. Mide 12 centímetros y es el utilizado por la cabeza para introducirse en la pelvis. Después están los oblicuos, que es oblicuo derecho y oblicuo izquierdo. El izquierdo, que le estoy marcando acá,
va desde la eminencia iliopectina izquierda hasta la unión sacroiliaca derecha y mide 12,5 centímetros. Y el diámetro oblicuo derecho va igual, lo mismo, desde la eminencia iliopectina derecha hasta la unión sacroiliaca izquierda y mide 12 centímetros. Los dos miden 12 centímetros más o menos. Aparte de estos diámetros que les mostré del estrecho superior, hay 3 diámetros conjugados que son muy importantes para la obstetricia. Uno, todos van desde la sínfisis del pubis al promontorio. A mí me sirve para acordarme más el nombre esto, así, desde dónde va. Por ejemplo, promonto suprapúbico, como dice la palabra, va desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio. Otro nombre es conjugado verdadero o conjugado anatómico. Que acá ponen CA, conjugado anatómico. Mide de 11 a 12 centímetros. 11,5 nos dice el dibujito. El promonto pubiano o conjugado obstétrico, que es este que les marqué en rojo, mide 11 centímetros y va desde la cara posterior de la sínfisis del pubis al promontorio. Y es el verdadero diámetro que utiliza la presentación para encajarse. Y otro diámetro importante de la obstetricia es el conjugado diagonal o promonto subpubiano, que va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio. 12,5 centímetros es lo que mide. Por ahí, para estudiar, yo les recomiendo, grábense estos dos, los dos de abajo, el promonto pubiano y promonto subpubiano, porque es difícil acordarse de todos, pero son por ahí los más importantes, porque como les puse el verdadero diámetro que utiliza la presentación. Diámetros de la excavación, o sea, todo eso que vimos hasta ahora era estrecho superior. Después, en la excavación, en el canal, hay otros diámetros. Uno es el sacro subpubiano, que va entre la articulación de la segunda con la tercera vértebra sacra y el borde inferior de la sínfisis del pubis. Mide como promedio 12 centímetros. Y hay otro diámetro, que este es transversal, biciático o interespinoso, se extiende transversalmente entre ambas espinas ciáticas, mide 10,5 a 11 centímetros en promedio, y es el plano más estrecho transversal del canal de parto. Cuanto más prominentes sean las espinas ciáticas, obviamente menor va a ser este diámetro. Y por otra parte están los diámetros del estrecho inferior, de las 3 partes que les dije que tenía la pelvis menor. Uno es el diámetro transverso, que lo marqué en verde, va de los bordes internos de las tuberosidades isquiáticas, mide 11 centímetros. El diámetro coxis subpubiano va, como dice la palabra, de la punta del coxis al borde inferior de la sínfisis del pubis. La longitud en reposo es de 8,5 a 9 centímetros. Pero durante el trabajo de parto, el coxis hace un movimiento de retropulsión y este diámetro aumenta a 12,5 a 13 centímetros. Y hay un diámetro sagital posterior, que es el rojo, se extiende desde la punta del sacro hasta el diámetro que une ambas tuberosidades isquiáticas, que es el diámetro transverso. La longitud promedio es 7,5 centímetros. Bien. Ahora, ¿cómo llevamos todos estos diámetros a la clínica? Porque es un poco embarullador tantos diámetros por ahí. En la clínica siempre evaluamos la pelvis durante el trabajo de parto, que esto es muy importante. Una vez que la presentación está apoyada al estrecho superior, nosotros podemos evaluar y ver si hay una desproporción fetopélvica. O sea, evaluar el tamaño de la pelvis y relacionarlo con el tamaño de la cabeza. Antes del inicio del trabajo de parto, no sirve hacer maniobras para evaluar la pelvis porque no está encajada la cabeza y siempre nos va a parecer que hay una desproporción fetopélvica cuando quizás no sea así. Salvo que sea un bebé que por eco vemos que pesa 4 kilos 200, donde ya quizás sea obvia la desproporción fetopélvica evaluando el tamaño de la madre, pero lo ideal que les tiene que quedar es que siempre se evalúa si hay desproporción fetopélvica durante el trabajo de parto. Lo vamos a hacer con un tacto vaginal, con la vejiga vacía, intentando tocar el promontorio.
Si no se alcanza a tocar el promontorio, se considera que el diámetro promonto subpubiano o conjugado diagonal es normal, que medía 12 centímetros. Y restando 1,5 a este diámetro que obtuvimos, se obtiene la medida del otro diámetro, que era el promonto pubiano o conjugado obstétrico, de 11 centímetros normalmente. Y se dice que generalmente si uno con el tacto vaginal alcanza el promontorio, suele ser indicador de estrechez pelviana. Fíjense que acá en el dibujito hay otra opción de evaluar cuánto mide este diámetro promonto subpubiano con tacto. En caso de que uno llegara a tocarlo, el dedo medio toca el promontorio y el dedo índice apoya en la sínfisis del pubis, y con la otra mano, dice, con la uña de la mano libre, presionar el dedo índice, dejar una huella y medir después, fuera de la vagina, por supuesto, la longitud entre la punta del dedo medio y la marquita que hicimos, para evaluar si el diámetro está dentro de lo normal. Y hay otras dos maniobras que también se hacen. Sí. ¿Pero eso no podría variar con el largo de dedo del examinador? Sí. Sí, por eso hay varias maniobras y se evalúa todo, como les decía, el tamaño fetal, la altura uterina, pero son técnicas que uno puede usar para ver si hay desproporción o no. Porque sí, yo pensaba lo mismo. Si tenés el dedo largo, por ahí se llega al promontorio igual. Por eso esta está buena, porque viste que acá dice como que generalmente no se llega a tocar el promontorio si el diámetro es normal, pero puede pasar lo que vos decís, y haciendo esto podés medir cuántos centímetros son, como guía. ¿Está? Vale. Otra maniobra que se puede usar también se llama mensuradora de Pinard. Es maniobra toda con las manos, van en el abdomen, acá no hacemos tacto vaginal. Una mano va sobre el pubis, fíjense el dibujito, y la otra sobre la cabeza fetal. Lo que vamos a evaluar es a qué nivel me quedan las dos manos, relacionándolas. Una va a estar acá sobre el pubis, la otra sobre la cabeza. Si vemos esto, que la mano que está sobre la cabeza queda por delante de la del pubis, así con mucha diferencia, es signo de desproporción fetopélvica. En cambio, si quedan al mismo nivel las manos, indican una desproporción moderada, y si queda la mano del pubis por encima de la que está sobre la cabeza, indica que hay una correcta proporción. El dibujito, fíjense que también ayuda, porque en esta indica correcta proporción y la cabeza como que está más baja, ya más metida en el canal. Pasó acá la sínfisis del pubis. Este no. Al ser grande, lógicamente, no logra apoyarse y encajarse del todo. Encajarse, perdón, porque apoyado ya va a estar. Yo les dije que en trabajo de parto hacíamos diagnóstico de esto y la cabeza tiene que estar apoyada. Otra técnica es el tacto impresor de Müller. Este sí es bimanual. Uno es con tacto vaginal y la otra mano va sobre el abdomen. Primero, por vía vaginal, vamos a comprobar el encajamiento de la cabeza, si se mueve o no, y vamos a tratar de identificar la sutura sagital del feto. Y con una mano sobre el abdomen, acá, empujamos la cabeza hacia abajo y vamos a percibir si la sutura sagital se orienta hacia la cara posterior. Al empujar, hay posibilidades de lograr un parto vaginal. Por el contrario, si la orientación es hacia adelante o si lo que tactamos es caput sucedáneo, que caput es cuando se hace como un hematoma en la cabeza del bebé, como bonete, como forma de huevo, la cabeza alargada, indica desproporción. Que esto se hace cuando sí son, o están muchas horas en trabajo de parto, generalmente pasa esto, que se hace ese hematoma. Esto, hablando con la doctora Pereira, dijimos de ponerle las maniobras, pero no se las tiene que saber tal cual, porque es un trabajo más nuestro. Pero está bueno que sepan que hay maniobras que se hacen en el trabajo de parto que nos sirven para evaluar si hay desproporción fetopélvica o no. Lo de los diámetros es importante, eso se los pueden llegar a tomar, pero esto por ahí no tanto, ténganlo presente.
Esto sí es muy importante, los planos de Hodge. Son niveles imaginarios que se usan para dividir la pelvis, desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior. Y nos sirven para ver en qué posición está la presentación, o sea, cómo va descendiendo por el canal de parto. El primer plano va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis, que sería el del inicio del trabajo de parto, todo lo que veíamos hasta recién. Segundo plano va desde la cara anterior de la vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis. Tercer plano va a nivel de las espinas ciáticas, que esto ya es en el último periodo del parto, y el cuarto plano más, que está a nivel del borde del coxis, ya casi saliendo la cabecita. Estos planos nosotros los identificamos por tacto, siempre guiándonos, como les mostraba antes, por lo que es la sínfisis del pubis y el promontorio cuando logramos tactarlo. Pero más que nada es la sínfisis del pubis lo que nos ayuda a diferenciar. Si es primero, segundo, y ya tercero y cuarto es más evidente. Bueno, hasta acá llega todo lo que es pelvis. ¿Entendieron más o menos? ¿Les quedó alguna pregunta o avanzamos con móvil fetal si no? Bueno, seguimos. Avancemos. Bueno, móvil fetal es un concepto dinámico que se hizo para considerar al feto como un cilindro integrado por 3 segmentos: la cabeza, los hombros y las nalgas. Y evalúa entonces este cilindro con la relación, en relación con la pelvis materna. Entonces, estática fetal hace referencia a las distintas posiciones que puede tomar el bebé, que es posición, presentación, situación y actitud, o sea, la relación del móvil fetal con la pelvis materna. Ahora vamos a ver uno por uno. Situación fetal es siempre la relación que tiene el feto con respecto al eje longitudinal materno. Si el bebé está en sentido longitudinal como el eje materno, es situación longitudinal, que es la más frecuente. Cuando está totalmente opuesto, es transversa, con respecto al eje longitudinal materno, y si está en forma oblicua, es oblicua. Presentación fetal es la parte del feto que se va a apoyar en el estrecho superior y que es capaz de desencadenar el trabajo de parto, que puede ser las nalgas, que se llama presentación pelviana o podálica, o la cabeza, que es lo más frecuente, es presentación cefálica. Cuando decimos actitud fetal, es la relación entre los distintos segmentos fetales entre sí. Lo más común es que esté en flexión. La cabeza flexionada sobre el tronco, los miembros superiores sobre el tronco, hecho como una bolita. Los muslos sobre el abdomen y las piernas cruzadas sobre los muslos, lo que le permite adoptar una forma ovoidea para adaptarse perfectamente a la cavidad uterina. De acuerdo al grado de flexión que tenga cada uno de los polos con respecto al tronco o a los miembros inferiores, surge el concepto de variedad de posición, que ya lo vamos a ver ahora, que es variedad de posición. Entonces vimos situación, presentación, actitud, que la actitud depende de si la presentación es cefálica o podálica. En el caso de flexión, que era la más fisiológica, el mentón del feto va a tomar contacto con el tronco. Puede haber también una actitud de deflexión mínima, cuando el mentón no llega a tocar el tronco. Deflexión moderada, cuando el mentón no toma contacto con el tronco y el occipital sí toma contacto leve con la espalda fetal, y deflexión máxima cuando ya el occipital, fíjense, toma contacto con la espalda. Lo más normal y fisiológico para lograr un parto es que estén en flexión o en deflexión mínima. Ya así cambia todos los diámetros de lo que veníamos viendo, o sea, el diámetro de la cabeza, y que no siempre es factible un parto o suelen ser partos mucho más lentos. En caso de la presentación podálica, puede haber una flexión total
cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionadas y cruzadas sobre los muslos. A esto se llama podálica o pelviana completa. O incompleta cuando la flexión es parcial, o sea, los muslos están flexionados sobre el abdomen, pero no cruzaditos, o las piernas se extienden paralelas al tronco, como es este dibujito. Y dentro de estática fetal nos falta hablar de posición fetal, que es la relación que hay entre el punto de referencia, que punto de referencia es una parte de la presentación, que nos va a servir de guía para evaluar la posición justamente del feto. Vamos a evaluar entonces ese punto de referencia y la mitad izquierda o derecha de la pelvis materna. O sea, la posición puede ser izquierda, que es lo más frecuente, el 66% de los bebés ubican el tronco del lado izquierdo, o derecha, un 34%. Entonces, al examen físico hay dos puntos importantes, que uno se los dije recién, es el de referencia, es un punto de la presentación que nos va a servir para determinar la posición del bebé y la variedad de posición. Y el punto de reparo o punto diagnóstico es un punto identificable del examen físico que nos permite ver la modalidad de presentación. Estos dos puntos, lógicamente, se obtienen al examen físico, es decir, al tacto vaginal. Entonces, de referencia determina posición y variedad de posición, y de reparo o diagnóstico, la modalidad de la presentación. Este cuadrito está tal cual en el NACIF, lo vamos a leer, pero lo tienen ahí. Esto es todo presentación cefálica y pelviana, y esta es presentación de hombros. Entonces, cefálica, según el punto de referencia, puede ser de vértice, de bregma, de frente o de cara. Si es de vértice, el punto de referencia va a ser el occipital, y el punto de reparo, la fontanela menor. Si es de bregma, es el ángulo anterior de la fontanela mayor, el de referencia, y el de reparo, la fontanela mayor. Cuando es de cara, el mentón es el punto de referencia, que sería este, mentón. Y la base de la nariz va a ser el punto de reparo. Y en el caso de podálico, lo que se evalúa es el sacro. La cresta sacra es de referencia y el de reparo es el sacrocoxis, el hueso. Bien. Y a su vez existe lo que es la variedad de posición, que es la relación entre el punto de referencia del polo que se está presentando y el extremo del diámetro que utiliza la presentación para su trabajo de parto. Que puede ser extremo anterior, posterior, transverso, sacro, por hacia atrás, o púbico adelante. Son las distintas variedades de posición. Hay una nomenclatura para esto. La primera letra siempre es el punto de referencia, por ejemplo, occipital. La B de bregma, la N cuando es la nariz, la M cuando es el mentón, en la presentación de cara, siempre cefálica. Y en el caso de las podálicas se usa punto de referencia la S, que es sacro. La segunda letra nos va a hablar del hueso ilíaco con el cual toma contacto la presentación, por ejemplo. Sí, siempre va a ser el ilíaco. La tercera letra es la D derecha o izquierda, que es la posición, sería la tercera letra, posición derecha o izquierda. Y la cuarta letra, variedad de posición, anterior, posterior, transversa, sacra o púbica. Dependiendo de la variedad, la letra que uno le pone. Entonces acá tienen ejemplos de nomenclatura. Por ejemplo, en presentación cefálica de vértice, que es la más frecuente y la más fisiológica para parto, como dije, lo más común es que el bebé se ubique en posición izquierda, así que veamos la más normal, la más frecuente, perdón. Occipito, ilíaca, izquierda, anterior, la nomenclatura según lo que hablamos. Occipito era el punto de referencia, que es el occipital. El punto de reparo es la fontanela menor.
Ilíaco, ¿qué quiere decir? Que toma contacto con el hueso ilíaco. La posición del bebé es izquierda, por eso la otra I, occipito ilíaco izquierda. Anterior porque el occipucio, que es mi punto de referencia, toma contacto con el extremo anterior de la pelvis. Por eso es anterior. Fíjense, este es el mismo, pero como el occipucio toma contacto con la cara posterior, occipito ilíaco izquierdo posterior. Y así es como se va escribiendo toda la nomenclatura según lo que uno interpreta al tacto. Por ejemplo, este es occipito sacro, es cefálica de vértice. No ponemos ilíaca izquierda o ilíaca derecha porque el bebé está, bueno, el centro sería, pues no es ni izquierda ni derecha la posición acá. Profe, Sí, entonces el punto de referencia a mí lo que me indica, por ejemplo, yo toco el occipucio y si está al lado izquierdo, me indica que está al lado izquierdo y nada más. Para eso es el punto de referencia. Y el de reparo es para saber si el nene está de vértice, de bregma o demás. espérate. Sí, es la posición y la variedad, las dos cosas, pero más que nada si están derecha o izquierda, es verdad. Y el de reparo, decías, para ver la modalidad de presentación, que lo evalúa más en conjunto el de reparo. Sí. Creo que serían esas 4 la de presentación. O sea, si es cefálica, esas 4, y si no, si es podálica. Porque encefálica depende de cómo esté ubicada la cabecita, lo que veíamos en este, vértice de bregma, de frente o de cara. Sí. El que veíamos recién era el de vértice, ahora en el de bregma cambia un poquito. Ya les muestro este. El punto de referencia es el ángulo anterior de la fontanela mayor y el de reparo la fontanela mayor completita. Y la nomenclatura cambia porque es bregma. Después el resto es parecido. Bregma ilíaco izquierdo anterior o bregma ilíaco derecho, porque la posición es derecha, anterior. Y este ejemplo es en transversa. Bregma ilíaca izquierda, transverso. Está bien. Ángulo anterior de la fontanela mayor. Bien. Pero Cuando sí. Sí, esos puntos, entonces, o sea, yo los determino según se hace el tacto vaginal y según qué palpo, ahí, digamos, determino cuál va a ser el punto de referencia y cuál va a ser. Sí. ¿Así? Ok. Es algo difícil, pero es así. Se trata de identificar, sobre todo si está de bregma o si está de vértice, o la fontanela mayor o el occipital. Y ahí evaluás en relación a qué parte de la pelvis está. ¿Sí? Cuando la presentación es cefálica, pero lo que ofrece más que nada es la frente, el punto de referencia es la base de la nariz y el punto de reparo es la glabela. Y la nomenclatura va a empezar con F. Y cuando es de cara, que ya es muy complicado, un parto así, pero bueno, existe. El punto de referencia es el mentón y el punto de reparo es la base de la nariz. La nomenclatura empieza con M, de mentón del punto de referencia, y según la posición, ilíaco izquierdo posterior, porque el mentón va hacia posterior, izquierdo. Lo mismo pero del lado derecho, y así, todos los ejemplitos. En cambio, cuando es podálica, recuerden que el punto de referencia era sacro y usamos la S al inicio de la nomenclatura, y el punto de reparo es el coxis. Miren, por ejemplo, sacro ilíaco, a ver, el pubis acá está el pubis. No. Sacro ilíaco izquierdo posterior. Sacro ilíaco izquierdo anterior. Este es el pubis. Ajá.
sacroposterior. Bien. Bueno, después lo analizan. Entonces, la palpación de suturas y fontanelas nos van a ayudar a reconocer en el tracto vaginal la variedad de posición de la cabeza fetal. Esto para recordar nomás las suturas que tiene la cabeza, la sagital, situada entre ambos huesos parietales y entre la fontanela anterior y posterior. La sutura frontal está situada entre los dos huesos frontales. La sutura coronal entre los huesos parietales y frontales. Y la sutura lamboidea u occipito parietal situada entre los huesos parietales y el occipital. Más que nada la sagital es lo que se reconoce. En cuanto a las fontanelas, está la fontanela anterior o bregma, situada entre la línea media entre los huesos parietales y los huesos frontales. Tiene forma de rombo, el diámetro anteroposterior mide 4 centímetros en promedio y el transversal 3 centímetros. Y la fontanela posterior, occipital o lambda, es más chiquitita, está ubicada en la línea media entre los huesos parietales y occipital y tiene forma de triángulo. Y este punto importante son los diámetros de la cabeza fetal, porque veíamos todos los de la pelvis, pero también es importante el diámetro de la cabeza fetal. Los anteroposteriores son desde suboccipito bregmático, que es el 1 acá, suboccipito bregmático, se extiende desde el suboccipucio al bregma y mide 9,5 centímetros. El punto 2, occipito frontal, va desde la fontanela posterior a la nariz, 12 centímetros es lo que suele medir. El occipito mentoniano va desde la parte más prominente del occipital al mentón, que es el 3. Y el submentoniano bregmático va desde la región submentoniana al bregma, que es el 4, y mide 9,5 centímetros. Ahora miremos esto que está bueno, que es dependiendo la ubicación de vértice, por ejemplo, el diámetro mayor que vamos a tener es el suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros en promedio. Cuando la presentación es de bregma, es occipito frontal, el que más se presenta, 12 centímetros. Cuando es de frente, el occipito mentoniano, y cuando es de cara, el submento bregmático de 9,5 centímetros. Y hay diámetros transversales en la cabeza, que son 2, bitemporal y biparietal. El biparietal se extiende entre las partes más prominentes de los parietales, mide 9,5 centímetros, y el bitemporal mide 8,5 centímetros y está entre los puntos más distantes de la sutura coronaria. Y la circunferencia de la cabeza fetal, si uno la mide a nivel occipito frontal, mide 35 centímetros. A nivel submentobregmática, como veíamos al inicio, suele medir la circunferencia, 34 centímetros. A nivel suboccipito bregmático, 32 centímetros, y mento-occipital, 36 centímetros. Y los diámetros del cuerpo, biacromial 12 centímetros y vitrocanterio a nivel de la cadera 9,5 centímetros. Creo que esto es todo. Bueno, espero que me hayan entendido. Es un tema horrible la pelvis, los diámetros y todo, pero toca, hay que darlo y es importante para el parto. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar? Son muchos números, profe. Sí, son muchos números, pero yo quería recalcarles los diámetros conjugado obstétrico y el conjugado diagonal, por ahí son los más importantes. Y los del estrecho superior, bueno, que son esos, los conjugados, porque hay muchos diámetros. Ahora esta semana un grupo ya tuvo el práctico de pelvis con los doctores Harris y Coniglio, y la semana que viene tiene el resto. También aprovechen mucho esto del práctico porque van a repasar los diámetros de la pelvis y seguramente les van a recalcar, igual que yo, cuáles son los más importantes. Así que bueno, eso es todo.
Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, Ustedes, profe. gracias. Nos vemos, que Gracias. tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Mm, mm, mm.